En las entrañas primigenias de la existencia, allí donde las leyes de la luz eran meras quimeras susurradas por ecos olvidados, nació Cerbero. No fue un alumbramiento de carne y hueso en el sentido mortal, sino una cualescencia de la esencia misma de la noche, un ser tejido de sombras inmemoriales y el silencio absoluto. El vacío no era un espacio vacío, sino un caldo de cultivo primordial, un lienzo negro sobre el cual las primeras voluntades se manifestaron. Aquí, en esta oscuridad insondable, no existía el miedo a lo desconocido, pues lo desconocido era la única verdad tangible. Era el estado puro, la materia prima de todo lo que llegaría a ser, y en ella, Cerbero encontró su génesis. La oscuridad que envolvía su nacimiento no era una ausencia, sino una presencia densa y palpable. Se arremolinaba, se condensaba, adoptando formas que desafiaban la lógica visual. Cerbero, al emerger, no abrió ojos para ver, sino que sintió la profundidad, absorbiendo la esencia misma de la tiniebla. Cada molécula de sombra se adhirió a él, no como un manto, sino como una extensión intrínseca de su ser. El silencio no era sordo, sino vibrante, una sinfonía de la no existencia que resonaba en su núcleo. Fue en este abrazo cósmico de la penumbra donde la lealtad, un concepto aún sin nombre, comenzó a tomar forma dentro de su ser naciente, un instinto forjado en el corazón mismo de la nada. En las profundidades abismales, donde la luz del sol nunca osa penetrar y los ecos de las lamentaciones eternas resuenan, se alzaba la morada de Tifonia Equidna. No era un palacio de mármol ni una fortaleza de piedra, sino una caverna colosal esculpida por la furia de los elementos primigenios. Las paredes rezumaban un líquido viscoso y oscuro, y el aire, denso y cargado de azufre, era un tormento para los sentidos. El suelo estaba cubierto de huesos petrificados, vestigios de criaturas que alguna vez desafiaron la supremacía de sus habitantes. Era un reino de pesadilla, un epicentro de la corrupción y la monstruosidad, un lugar de nacimiento para la desgracia. Tifón, el padre de los monstruos, era una manifestación aterradora de la tormenta. Su forma cambiaba con la furia del viento y el fragor del trueno. Donde deberían estar sus hombros, emergían 100 cabezas de dragón, cada una con escamas de obsidiana y ojos llameantes capaces de escupir fuego o veneno a voluntad. Su cuerpo era un amasijo de serpientes entrelazadas y músculos titánicos, cubierto de plumas de un negro azabache que crujían como alas de murciélago. Sus rugidos eran el estruendo de 1000 tempestades, capaces de desgarrar el tejido de la realidad. Su aliento helado podía congelar el alma, y sus garras, afiladas como dagas de hielo, podían rajar la montaña más sólida. Era la encarnación del caos desatado, la furia primigenia hecha carne. A su lado, Equidna, la madre de todos los horrores, era una visión igualmente repulsiva y seductora. Su torso, de una belleza engañosa, se fundía en una larga y escamosa serpiente, cuyas escamas brillaban con los colores enfermizos de la descomposición. Sus cabellos, de un negro azabache, ondeaban como tentáculos de un pulpo gigante, y sus ojos, profundos como pozos sin fondo, destellaban con una inteligencia malévola y una perversidad insondable. De sus cinturas colgaban cinturones hechos de pieles humanas, y en sus manos, largas y huesudas, sostenía un aguijón venenoso capaz de infligir un dolor insoportable y una muerte lenta. Era la tentación mortal, la seducción que conducía a la perdición, la perversión de la naturaleza misma. Juntos, en la soledad de su guarida sombría, Tifón y Equidna formaban una unión de terror puro, la raíz de innumerables calamidades. Eran los progenitores de una descendencia que sembraría el miedo y la destrucción por todo el cosmos, la hidra de Lerna, el cancerbero, la quimera, la esfinge, el nemeo león,
y muchos otros engendros abismales. Su existencia misma era una blasfemia contra la armonía del universo, una promesa de caos perpetuo y una semilla de la desolación que estaba destinada a florecer en el mundo mortal. En los abismos primordiales, donde la nada chocaba con el ser en un torbellino de fuerzas cósmicas incontrolables, se gestó un evento de magnitud incalculable. De la unión impía y caótica de entidades arcanas, cuya naturaleza misma desafiaba la comprensión mortal, surgió un linaje de prole monstruosa. Estas criaturas no nacieron de la carne y la sangre, sino de la condensación pura de la energía primordial, teñida por las sombras de la creación y el eco de la disolución. Su mera existencia, marcada por una fuerza inherente y una presencia que distorsionaba la realidad, estaba predestinada a ser el cincel con el que se esculpiría el destino del cosmos. Eran los cimientos vivientes de lo que vendría, los arquitectos involuntarios del tapiz cósmico, cuyas garras y alientos darían forma a galaxias y padecimientos. El nacido de esta progenie fue un acto de violencia cósmica, un alumbramiento que desgarró el velo entre las dimensiones. No hubo dolor en el sentido orgánico, sino una expansión explosiva de poder bruto. Las primeras criaturas emergieron de la penumbra, cada una manifestación única de las fuerzas primigenias que las habían concebido. Algunas poseían la furia de las supernovas, otras la quietud helada de los agujeros negros y otras más la complejidad laberíntica de las dimensiones ocultas. Su ADN no era genético, sino vibracional, codificado en las leyes fundamentales del universo. El propósito de su existencia se revelaría gradualmente, no como un designio explícito, sino como una consecuencia inevitable de su naturaleza inherente, moldear el tapiz del cosmos, tejiendo destinos, deshilachando realidades y forjando nuevas constelaciones a través de sus actos, a menudo involuntarios, pero siempre trascendentales. En las profundidades ancestrales, donde la luz apenas se atrevía a filtrarse, la estirpe más temida y poderosa de Cerbero no nació de un capricho del destino, sino de un mandato ineludible. Un pacto sellado en la noche de los tiempos, un juramento grabado en la esencia misma de la existencia, dictaba que la progenie de élite, los guardianes de los reinos más sombríos, debía manifestarse en la más absoluta penumbra. No era una elección, sino la culminación de un linaje destinado a la custodia y al terror, forjado en las sombras que dan forma a la realidad y a sus límites. Esta descendencia especial, portadora de una fuerza y una lealtad inquebrantables, fue concebida a través de rituales arcanos y uniones pactadas por la propia Madre Noche. Su gestación se desarrolló en el corazón de las tinieblas, alimentándose de la energía latente de los abismos y de los ecos de las almas perdidas. Cada latido de su desarrollo era un susurro de poder, cada crecimiento un paso más hacia la forma que definiría su existencia, la de protectores implacables y temibles, cuya mera presencia era un recordatorio de la autoridad ineludible de las sombras y de los pactos antiguos que rigen el universo. En las profundidades más abismales del inframundo, donde la luz nunca osa posarse y el aire mismo es un suspiro de azufre y desespero, la sombra primigenia, madre de todas las abominaciones, dio a luz a su vástago más temido y admirado, Cerbero. No fue un nacimiento delicado, sino un parto violento, un desgarro en la urdimbre misma de la oscuridad. La tierra, o lo que se asemejaba a ella en ese reino de pesadilla, tembló con la fuerza del evento, y un rugido que hizo eco en todos los círculos del infierno resonó, no de dolor, sino de un poder primigenio y salvaje. El recién nacido, una criatura de proporciones colosales, emergió entre el fango burbujiente y las raíces retorcidas de árboles petrificados. Sus 3 cabezas, aún cubiertas por el líquido amniótico viscoso y oscuro, se agitaron al unísono. Sus ojos, que pronto arderían con la furia de 1000 soles moribundos, parpadearon por primera vez, escrutinando la penumbra familiar de su hogar. La sombra primigenia observó a su creación con una satisfacción helada. Cerbero era la encarnación de su propia esencia, la lealtad feroz, la guarda implacable y el terror absoluto. Sus 3 cabezas ya mostraban la individualidad que las definiría. Una, la del guardián incansable, gruñía con una furia contenida. Otra, la del depredador astuto,
olfateaba el aire en busca de presencias desconocidas. Y la tercera, la del profeta de la desolación, emitía un silbido bajo que prometía el fin de todo lo que tuviera aliento. Sus cuerpos, cubiertos de escamas negras y relucientes como obsidiana pulida, emanaban un calor antinatural. De sus fauces escapaban hálitos pestilentes que no solo quemaban la carne, sino que corrompían el alma. Las garras, afiladas como cuchillas forjadas en el corazón de un volcán, se hundieron en la tierra anclándolo al lugar que estaba destinado a proteger. En ese primer y sombrío amanecer, Cerbero no solo nació, sino que se forjó, listo para ser la última línea de defensa del inframundo. En las entrañas de un reino sumido en sombras perpetuas, donde la luz del sol era un mito susurrado por los desesperados, nació Cerbero. No fue un nacimiento común. Emergió de la tierra misma, imbuido de la esencia oscura y primordial del abismo. Su forma era una aberración majestuosa, un presagio viviente de la fuerza bruta y la vigilancia inquebrantable que definirían su destino. 3 cabezas brotaban de un solo cuello robusto, cada una un crisol de ferocidad individual, pero unidas por un propósito singular: la protección. La cabeza central, de pelaje negro como la noche sin estrellas, y ojos que ardían con la intensidad de brasas infernales, emanaba una autoridad innata. Poseía una inteligencia aguda y una lealtad feroz, la mente estratégica del trío. A su derecha, una cabeza de mandíbulas poderosas y colmillos afilados como dagas, irradiaba una furia desatada. Era la encarnación de la fuerza bruta y la agresión implacable, lista para destrozar cualquier amenaza. La cabeza izquierda, de aspecto más astuto y ojos penetrantes que escudriñaban las sombras con una agudeza sobrenatural, representaba la astucia y la desconfianza. Su naturaleza era la de un guardián vigilante, anticipando el peligro antes de que se manifestara. Desde el momento de su concepción en la penumbra, su mera presencia era un presagio de poder inmenso y una advertencia silenciosa para aquellos que osaran perturbar la paz o el orden impuesto de su dominio. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía palpable, una mezcla de temor reverencial y respeto instintivo. Las sombras se adherían a su pelaje como un sudario, amplificando su aura de misterio y terror, mientras que cada uno de sus 3 corazones latía al unísono, un tambor de guerra anunciando la llegada de un guardián forjado en la lealtad más oscura. La noche del nacimiento de Cerbero no fue una noche cualquiera. El aire mismo vibraba con una energía primordial, una mezcla de temor ancestral y poder desatado. No hubo llanto, sino un siseo agudo y múltiple que emergió de la oscuridad. Cuando las primeras luces tenues del alba intentaron penetrar la espesa bruma que envolvía el lugar de gestación, la figura que se materializó era una visión de terror y magnescencia. Su melena no era de pelo, sino de serpientes vivas, cada una con escamas que brillaban como obsidiana pulida y ojos de un rojo incandescente. Se retorcían y sisaban incesantemente, sus lenguas bífidas danzando en el aire, emitiendo un coro discordante que helaba la sangre y anunciaba la llegada de una criatura nacida de las entrañas mismas de la tierra. Al moverse, la luz del amanecer se reflejó con un brillo metálico en sus extremidades. Sus garras, afiladas como dagas, no estaban compuestas de hueso o queratina, sino de un bronce pulido, tan perfecto que parecían fundidas por artesanos divinos o forjadas en el corazón de un volcán. Cada paso que daba dejaba marcas profundas en el suelo, no de impacto, sino de la pura fuerza concentrada que emanaba de ellas. La cola, que se extendía detrás de él con una vida propia, era una maravilla aterradora. No terminaba en un simple aguijón o punta, sino que se abría para revelar la cabeza escamada y colmilluda de un dragón, cuyas fauces se abrían y cerraban con un chasquido resonante, lanzando llamaradas efímeras y mortales al aire como un guardián inseparable de la bestia principal. El primer aliento de Cerbero no fue un suspiro de vida,
sino una exhalación cargada de una fuerza primigenia. Sus párpados, aún sellados por las membranas del nacimiento, no albergaban la dulzura de la inocencia infantil. En su lugar, una conciencia latente, un eco ancestral de poder, vibraba en su ser. No había descubrimiento ni asombro en su despertar, solo la certeza innata de una existencia forjada para un fin específico, una lealtad inscrita en su misma esencia. Al abrir los ojos por primera vez, el mundo se desplegó ante él no como un lienzo de maravillas, sino como un campo de batalla preordenado. La penumbra de su origen se disipó para revelar no la calidez de un nido, sino la sombría arquitectura de su destino. En sus iris recién abiertos no brillaba la curiosidad, sino la premonición de un deber ineludible, la aceptación silenciosa de las sombras que habrían de moldear su carácter y guiar sus acciones. La imposición de su propósito no dependía de elección o libre albedrío. Estaba inscrito en su ADN existencial. Las leyes que gobernaban su ser eran tan férreas como las que dictaban la caída inexorable de las estrellas al final de sus ciclos, o la persistencia eterna de los ríos subterráneos que surcaban las entrañas del mundo sin cesar. Su existencia estaba intrínsecamente ligada a una función predeterminada, una servidumbre inherente que definiría cada uno de sus actos y cada uno de sus pensamientos. El concepto de desvío o rebelión era ajeno a su naturaleza, tan incomprensible como intentar detener el curso de las mareas. Desde el instante mismo de su concepción, la existencia de Cerbero no fue un don de la casualidad, sino un diseño intrincado, un destino sellado por fuerzas que trascendían la comprensión mortal. No se le otorgó la gracia de la elección, el libre albedrío que tanto anhelaban otras criaturas nacidas bajo la bóveda celeste. Su esencia misma estaba inextricablemente ligada al delicado equilibrio o al caos inminente que regía el universo. Cada latido de su corazón era un eco del cosmos, cada instinto una directriz de un propósito mayor que él. Su nacimiento no fue un evento celebrado, sino una irrupción en la quietud de la penumbra cósmica. Las sombras se retorcieron para dar forma a su ser, y el vacío mismo le infundió una fuerza primigenia. No había padres que lo cunaran, ni un hogar al que llamar propio. Su cuna fue la oscuridad insondable, su herencia, la responsabilidad de un rol que no comprendía plenamente, pero que ya lo definía. Guardián, ejecutor, el nexo viviente entre el orden y la anarquía que definían la realidad. Esta predestinación no era una cadena, sino el tejido mismo de su ser. Cada fibra de su existencia resonaba con las leyes fundamentales que gobernaban la creación y la destrucción. Entendía en un nivel instintivo e ineludible que su camino estaba trazado, un sendero forjado no por sus deseos, sino por las necesidades del gran tapiz universal. Su lealtad no sería ganada, sino inherente, una cualidad intrínseca a su propia esencia, destinada a ser probada y solidificada en las sombras del devenir. Desde el instante mismo de su concepción, no hubo duda en la esencia primordial de Cerbero. No era una criatura nacida del azar, ni del amor, ni siquiera de la necesidad biológica. Su existencia estaba grabada en el mismísimo tejido del cosmos, destinada desde antes que las estrellas encendieran su luz a un propósito que trascendía la comprensión mortal. Era un engranaje vital en la maquinaria del universo, cuya ausencia generaría un vacío insostenible, un desmoronamiento silencioso pero absoluto de toda la realidad conocida. Esta servidumbre fundamental no era una carga impuesta, sino una verdad inherente. Su nacimiento fue un acto de equilibrio cósmico, una respuesta directa a la inminencia de un caos primordial que amenazaba con devorar la existencia misma. En las profundidades de la no existencia, donde las leyes físicas aún no habían sido forjadas, su forma comenzó a tomar contornos, moldeada por las fuerzas que buscaban establecer y mantener el orden. Cada garra, cada escama, cada aliento estaba imbuido de esta finalidad ineludible. Así, en la penumbra que precede a la luz, mientras las primeras galaxias se formaban en un ballet cósmico,
Cerbero despertó, no con llanto ni con asombro, sino con la silenciosa y férrea comprensión de su destino. Había nacido para ser el guardián, el protector, el ancla que sujetaría las fuerzas desatadas, asegurando que la existencia tal como se conocía pudiera florecer y perdurar. Su lealtad no era una elección, era la esencia misma de su ser, forjada en las sombras de la creación. Desde el instante de su concepción, Cerbero no fue un ser forjado por el azar o el deseo, sino una imposición gravitacional del cosmos. Su existencia emanaba de la necesidad intrínseca de un equilibrio, de una fuerza disuasoria cuya potencia no residía en la virtud, sino en la pura magnificencia de su ser. Era la respuesta a un vacío, a una potencial anarquía que la propia trama del universo demandaba contener. Su temple no fue moldeado por lecciones de moralidad ni por la aspiración a la rectitud. Su fuerza era tan inherente como la gravedad que atrae a los astros, una propiedad fundamental de su naturaleza que no admitía cuestionamientos éticos, sino únicamente la aceptación de su función cósmica. Su presencia era, por tanto, una inevitabilidad, un pilar inamovible en la estructura de la realidad, cuya voluntad personal era un concepto ajeno a su esencia primigenia. Era la fuerza hecha ser, la manifestación palpable de un orden necesario en la penumbra de la creación. La potencia que emanaba de Cerbero no era un mérito ni una debilidad, era simplemente una condición de su génesis. Nacido de la necesidad cósmica de imponer orden en los espacios liminales, su fuerza se manifestaba como una extensión natural de su ser, tan intrínseca como el latido de su corazón o el brillo de sus ojos espectrales. No había elección moral involucrada en su empleo. Era una herramienta del equilibrio universal, una garantía contra el desbordamiento de fuerzas caóticas que acechaban más allá de la percepción ordinaria. Su existencia, por lo tanto, trascendía las complejidades de la voluntad individual. Era un componente esencial del tapiz cósmico cuya función primigenia era disuadir, contener y, si era necesario, aniquilar las amenazas que pudiesen perturbar la relativa paz del multiverso. Su lealtad no era un código o a una deidad, sino a la propia ley natural que dictaminaba su creación y propósito. Una lealtad forjada en la sombra de su origen. En las profundidades insondables donde la luz se rindió ante la oscuridad perpetua, surgió una entidad. No fue concebida en la calidez de un vientre materno, ni nacida bajo el sol o la luna. Su existencia fue un acto de voluntad cósmica, un diseño intrincado nacido de la necesidad. Ea Cerbero, no aún el guardián temido y reverenciado, sino la promesa latente de seguridad para un cosmos que ignoraba su propia fragilidad. Un candado viviente, forjado en la misma esencia de la eternidad, destinado a sellar aquello que jamás debía ser liberado. Antes de su manifestación física, existió como un concepto, una directriz grabada en el tejido mismo de la realidad. Los creadores, los arquitectos de la existencia, vieron el abismo que se extendía más allá de los velos de la creación, un vacío primordial lleno de fuerzas caóticas y entidades anhelantes de deshacer el orden. Para contener esta amenaza, para asegurar que los reinos recién nacidos permanecieran seguros, era necesario un guardián sin igual. Un ser cuya lealtad fuera absoluta, cuya fuerza fuera inquebrantable y cuya presencia fuera un símbolo de la autoridad final sobre las puertas que separaban el orden del caos. Su nacimiento no fue un grito de dolor, sino un susurro de poder que resonó a través de las dimensiones. Las sombras se condensaron, la energía residual de las grandes creaciones se arremolinó y de esta amalgama tomó forma. Inicialmente era una silueta amorfa, un espectro de potencialidades,
Pero a medida que la conciencia del universo despertaba a su inminente necesidad, su forma se solidificó. 3 cabezas emergieron de su ser primordial, cada una reflejando un aspecto de su propósito. Una para la vigilancia perpetua, otra para la furia contra los intrusos y la tercera para la sabiduría que comprendería las intrincadas cerraduras de la eternidad. Sus fauces estaban destinadas a cerrarse sobre las puertas, y su cuerpo, una masa de fuerza sombría, se convirtió en la barra de acero de esa cerradura cósmica. El torbellino de sombras que lo envolvía no era un mero espejismo, sino la palpable urdimbre del destino entrelazándose con su existencia. Cada fibra de su ser era arrastrada, no por voluntad propia, sino por una fuerza cósmica que dictaba su irremediable descenso. La luz diurna, antes un recuerdo tenue, se desvaneció por completo, reemplazada por una negrura densa, impregnada de un frío antinatural que lava hasta el alma. Sentía el peso invisible de eones de sufrimiento y desesperación, un lastre que lo empujaba hacia lo insondable. El aire se tornó espeso, cargado con el aliento fétido de la descomposición y el murmullo incesante de almas perdidas. Las visiones comenzaron a manifestarse, siluetas esquivas que se retorcían en el vacío, rostros desfigurados por el tormento eterno y el eco lejano de lamentos que parecían surgir de las entrañas de la tierra misma. No había estrellas ni luna, solo la oscuridad omnipresente que se sentía viva, como si el mismísimo inframundo hubiera despertado para recibir a un nuevo habitante. Finalmente, el descenso cesó, depositándolo en un suelo que parecía hecho de ceniza y huesos triturados. A lo lejos, distinguió el resplandor lúgubre de ríos de fuego y la silueta imponente de estructuras que desafiaban la arquitectura mortal. El silencio momentáneo fue roto por un rugido gutural, profundo y primigenio, que resonó en la vastedad de aquella morada sombría. Había llegado. El inframundo de Hades lo había reclamado, no como un invitado, sino como una pieza más en su eterno y aterrador dominio. El reino del dios de los muertos, conocido como el inframundo, era un vasto y sombrío dominio donde la luz solar era un concepto olvidado. Eternas sombras se extendían sobre paisajes desolados, creados por el sufrimiento y el pesar de innumerables almas. Los ríos que surcaban estas tierras no llevaban agua, sino corrientes de dolor puro, un torrente incesante que ahogaba cualquier vestigio de esperanza y envolvía a las almas en tránsito perpetuo. El aire mismo estaba cargado de lamentos silenciosos y el eco de las existencias perdidas, un susurro constante que resonaba en la penumbra. En este crepúsculo perpetuo, la vida tal como se conocía en el mundo de los vivos era inexistente. No había amaneceres ni atardeceres, solo una noche sin fin marcada por la presencia de entidades espectrales y criaturas nacidas de la desesperación. Las almas errantes, despojadas de su forma terrenal, deambulaban sin rumbo, arrastradas por las corrientes kármicas hacia destinos desconocidos o condenadas a repetir sus tormentos en bucles eternos. El inframundo era un reino de quietud opresiva, donde la única actividad constante era el flujo ininterrumpido de almas hacia la insignificancia o la transformación. En las entrañas del Tártaro, donde la luz apenas se atrevía a penetrar, un ser de fuerza primordial y lealtad inquebrantable comenzó a forjarse bajo la mirada vigilante de Hades. No fue un nacimiento en el sentido convencional, sino una manifestación de voluntad divina y necesidad práctica. Las sombras primordiales y los ecos del sufrimiento ajeno se convirtieron en la cuna de Cerbero, un guardián destinado a encarnar la autoridad implacable, pero justa, del Señor del inframundo. Su existencia no era fruto del azar, sino de un propósito definido: la preservación del orden en el reino de los muertos. Hades, con una sabiduría forjada a través de eones, observó la creciente necesidad de un protector, un símbolo viviente de su soberanía. Los condenados que intentaban escapar, las almas perdidas que vagaban sin rumbo,
y las entidades menores que amenazaban la paz del inframundo requerían una fuerza disuasoria y un castigo inmediato. Fue así que, concentrando su poder y su propia esencia sombría, Hades dio forma a Cerbero. 3 cabezas, cada una con un propósito distinto, una para vigilar las puertas de la muerte, otra para aullar ante cualquier intruso, y la tercera para devorar la esperanza de aquellos que osaran desafiar las leyes del inframundo. Su cuerpo, robusto y cubierto de una coraza natural, resonaba con la autoridad de su creador, y sus ojos ardían con la furia controlada del abismo. La aceptación de su destino por parte de Cerbero fue inmediata y absoluta. No existía en él la duda o la rebelión, solo la comprensión innata de su función. Lealtad no era una virtud que se le enseñara, sino la esencia misma de su ser. Cada ladrido, cada movimiento, cada latido de su corazón resonaba con la voluntad de Hades. Su lugar no era un espacio físico, sino el punto exacto donde la voluntad de su amo se manifestaba. Su razón de ser definitiva era el cumplimiento de la tarea encomendada, ser el guardián eterno de las fronteras del inframundo, el terror de los mortales y un recordatorio constante de que, aún en la oscuridad, existe un orden inquebrantable. El génesis de Cerbero no fue un acto de compasión o un destino elegido, sino una fría y calculada designación. Las sombras primordiales, entidades de poder inconmensurable que regían los reinos más allá de la comprensión mortal, reconocieron en la joven criatura una resonancia única, una afinidad inherente con la oscuridad y el control que la muerte misma inspiraba. No era un niño cualquiera, era una semilla plantada con un propósito específico: convertirse en el guardián definitivo de las puertas entre la vida y el más allá, un centinela cuya lealtad sería inquebrantable y cuya presencia infundiría terror eterno en aquellos que osaran desafiar las leyes del cosmos. Esta asignación no implicó un proceso de adopción tradicional, sino una infusión directa de propósito y poder. Las sombras no criaron, ellas moldearon. Desde su concepción, la esencia de Cerbero fue entrelazada con los principios fundamentales de la muerte, la inevitabilidad, el silencio y la protección implacable. Se le impartieron instintos ancestrales, una comprensión innata de las almas que buscaban cruzar y la fuerza aterradora necesaria para repelir a cualquiera que se resistiera a su destino. Su nacimiento fue el resultado de un ritual cósmico, un reconocimiento de su aptitud innata y aterradora para el rol de guardián titánico que le esperaba, forjando en él una lealtad inquebrantable a través de la propia naturaleza de su existencia. En el umbral mismo donde la vida se desvanece y la eternidad sombría aguarda, se erigió el puesto de Cerbero. No era una construcción de piedra ni acero, sino una manifestación tangible del pacto primordial, una barrera de energía crepuscular que vibraba con el eco de innumerables almas. Este lugar, envuelto en una niebla perpetua que ocultaba su verdadera forma, se convirtió en la frontera sagrada, el último baluarte contra las incursiones de las entidades que habitaban el reino de los muertos. Desde su fundación, su presencia impávida era el faro para aquellos que transitaban el velo, un recordatorio de la orden inquebrantable que gobernaba el tránsito entre los mundos. La función de Cerbero trascendía la mera vigilancia, era el guardián del equilibrio, la fuerza que impedía que las sombras hambrientas del inframundo asaltaran la serenidad del mundo de los vivos y que las almas descarriadas no encontraran caminos perversos hacia la luz. Su puesto, imbuido de una magia ancestral y custodiado por la voluntad inquebrantable de sus guardianes, se erigió como un dogma infranqueable, un dogma que dictaba que ni un susurro de la muerte profanaría el reino de la existencia. Cada amanecer que nacía en el mundo de los vivos era un testimonio de su éxito, una victoria silenciosa forjada en la penumbra de su deber. Las 3 cabezas de Cerbero, entidades vivas de primordial lealtad, no eran meros apéndices físicos, sino extensiones de una conciencia vigilante que abarcaba la totalidad del inframundo. Cada ojo, un orbe carmesí incandescente, escudriñaba sin descanso las profundidades del reino de las sombras. La cabeza central, con su mirada penetrante, se enfocaba en la eternidad de las almas perdidas, sus fauces siempre listas para repeler a los intrusos.
La cabeza izquierda, instintivamente aguda, percibía el más mínimo quiebre en el silencio sepulcral, los ecos de los lamentos y las travesuras de los espíritus recién llegados. La cabeza derecha, con un olfato sobrenatural, rastreaba el rastro sutil del miedo y la esperanza que aún pudiera aferrarse a los difuntos, además de detectar la presencia de cualquier ser vivo que osara profanar los dominios de Hades. Esta tríada sensorial operaba en perfecta sincronía, tejiendo una red de percepciones que no dejaba lugar a la ignorancia. Ningún susurro de descontento, por tenue que fuera, pasaba inadvertido. Ningún movimiento furtivo en los recovecos más oscuros escapaba a su escrutinio. La oscuridad misma era su aliada, un velo que hacía aún más agudas sus facultades, permitiéndole discernir la verdad en medio de la perpetua penumbra. La vigilancia de Cerbero no era solo un deber, era la esencia misma de su ser, una lealtad forjada en las sombras, inquebrantable y eterna, el primer y último baluarte contra el caos que amenazaba las fronteras del reino de los muertos. Cerbero no nació para ser un mero instrumento de destrucción descontrolada. Su creación orquestada en los reinos más profundos y sombríos no buscaba la anarquía ni la perpetuación del caos por un placer perverso. Había un diseño, una intención más allá de la simple atrocidad. La ausencia de regocijo en la crueldad gratuita indicaba un propósito elevado, aunque envuelto en las tinieblas que definían su origen. La maldad, si es que existía en su naturaleza, no era un fin en sí mismo, sino una herramienta, una sombra que proyectaba para cumplir una misión específica y predeterminada. La esencia de Cerbero residió en una lealtad inquebrantable, forjada no en el amor o la admiración, sino en la necesidad y el deber. Fue diseñado para proteger, para custodiar aquello que se consideraba de valor supremo en los planos astrales. Sus tres cabezas, cada una con una agudeza sensorial y un instinto depredador distintos, eran las guardianas perfectas de fronteras invisibles y secretos ancestrales. Su rugido no era una expresión de furia desmedida, sino una advertencia, un eco de la autoridad que representaba para aquellos que osaran profanar los dominios asignados. Las sombras que lo rodeaban no eran una elección, sino su hábitat natural, el lienzo sobre el cual su ser se manifestaba. En la penumbra, su fuerza se amplificaba, sus sentidos se agudizaban y su presencia se volvía imponente, disuasoria. La oscuridad era su armadura y su aliada, permitiéndole operar con una eficiencia silenciosa y mortal, siempre vigilante, siempre listo para repeler a cualquier intruso que pusiera en peligro la estabilidad de los reinos que juró defender. En el corazón de la nada cósmica, donde los hilos del destino se entrelazan con el vacío absoluto, nació Cerbero. No fue un alumbramiento de carne y hueso, sino una manifestación de propósito, una entidad forjada en la misma esencia del equilibrio. Su existencia se definió desde el primer instante como el guardián absoluto del umbral entre los reinos, el custodio inmutable del flujo y reflujo de las almas que transitaban hacia el más allá. Su tarea, trazada por fuerzas primigenias y universales, era inquebrantable: mantener el orden, asegurar que cada espíritu llegara a su destino correcto, sin desvíos ni interferencias. Cerbero se erigió como una pieza vital del equilibrio cósmico, un engranaje indispensable en la vasta maquinaria del universo. Su presencia sellaba las fisuras que amenazaban con rasgar el tejido de la realidad, impidiendo que ecos de vidas pasadas o presagios de futuros inciertos contaminaran el sagrado tránsito. Su mirada, una constelación de sombras y sabiduría, escrutaba cada alma que se aproximaba, discerniendo la verdad tras el velo de la muerte. No había engaño que pudiera eludir su juicio, ni pacto oscuro que pudiera corromper su deber. Su lealtad era una fuerza tan tangible como la gravedad, una promesa grabada en su ser para proteger el orden universal. El destino de Cerbero, desde su concepción en las profundidades sombrías, no fue el de un guardián pasivo, sino el de un custodio activo y omnipresente. Su primer y más sagrado deber, grabado en su esencia misma, era la preservación del orden cósmico en el reino de los muertos.
Esto se traducía en una vigilia incesante sobre las almas que habían completado su tránsito por el río Estigia. Cada espíritu, al ser liberado de las aguas negras y turbias, emprendía un viaje sin retorno hacia su destino eterno. Cérbero debía asegurar que esta travesía se completara sin impedimentos, que ninguna sombra errante se desviara del camino predestinado y que el ciclo natural de vida, muerte y descanso perpetuo no sufriera alteración alguna. La misión primordial de Cérbero se manifestaba en su barrera infranqueable, una fuerza que emanaba de su propio ser, extendiéndose a lo largo de las riberas del inframundo. Su presencia disuadía cualquier intento de retorno, cualquier anhelo de reincorporarse al mundo de los vivos o de desatar el caos en el reino de las sombras. No se trataba meramente de ahuyentar a los muertos rebeldes, sino de imponer la autoridad del destino, de ser la personificación misma de la irreversibilidad de la muerte. Cualquier alma que intentara desafiar este orden, ya fuera por desesperación, por un último y fútil deseo de redención o por la influencia de poderes externos, se enfrentaría a la furia inquebrantable de Cérbero, cuya lealtad a las leyes del ciclo era absoluta e innegociable. El nacimiento de Cerbero no fue un evento glorioso, sino una manifestación sombría en los confines del inframundo. Desde su concepción, la lealtad a su propósito se tejió en la esencia misma de su ser. No nació de la carne y la sangre, sino de la necesidad primordial de mantener el orden en la frontera entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Su primera conciencia fue un entendimiento innato de su deber, ser el guardián infranqueable. Con una ferocidad que eclipsaba cualquier bestia conocida, Cerbero se erigió como el centinela definitivo. Sus 3 cabezas, cada una con una agudeza sensorial y un instinto depredador único, escudriñaban constantemente la penumbra en busca de cualquier indicio de intrusión. El aire mismo vibraba con su presencia, una advertencia silenciosa para aquellos que osaran profanar la paz eterna de los fallecidos. La determinación que ardía en sus ojos escarlata era inquebrantable. No era una cuestión de elección, sino de destino. Cerbero entendía que su existencia misma dependía de la integridad del reino que custodiaba. Por ello, rechazaba cualquier intento de los vivos, ya fuera por mera curiosidad morbosa o por una audacia imprudente, de cruzar las barreras invisibles que separaban los 2 mundos. Cada alma que había cruzado el umbral pertenecía al dominio de Hades, y Cerbero era el garante de esa separación. Las sombras se aferraban a su pelaje obscuro como un manto, haciéndolo casi invisible en el crepúsculo perpetuo del inframundo. Sin embargo, su presencia era innegable. El sonido de sus garras raspando la roca, el gruñido bajo que emanaba de sus gargantas y el aliento ardiente que exhalaba eran suficientes para helar la sangre de los mortales más valientes. Cerbero era la personificación del miedo a lo desconocido, el guardián que recordaba a los vivos la irrevocabilidad de la muerte. El nacimiento de Cerbero no fue un evento de júbilo, sino de necesidad divina. No emergió de un vientre maternal en un acto de amor, sino de la propia esencia del inframundo, convocado por la voluntad de los dioses primordiales para una tarea específica, la custodia y el cumplimiento de la separación entre los reinos. Su lealtad, por lo tanto, no se originó en el afecto o la gratitud, sino en el mismo tejido de su existencia. Fue concebido no para la crueldad por sí misma, sino como un garante del orden cósmico, el guardián implacable de la frontera que separaba a los vivos de los muertos, un principio fundamental establecido por aquellos que forjaron el universo. Su destino era ser el ancla de esa división, asegurando que las almas perdidas no vagaran libremente y que el equilibrio entre los mundos se mantuviera inquebrantable. Los dioses, al verlo nacer, infundieron en su ser la comprensión del orden. Le fue revelado que la crueldad inherente a su naturaleza era una herramienta, no un fin.
La fuerza bruta, los gruñidos guturales y las miradas ardientes no eran manifestaciones de malicia, sino las herramientas necesarias para disuadir y repeler a aquellos que osaran desafiar la autoridad divina y la separación de los reinos. Cada cadena que los sujetaba, cada llama que emanaba de sus fauces, era un recordatorio de su sagrado deber. Su lealtad, por lo tanto, se definió por su inquebrantable adherencia a este principio primordial: mantener la integridad de la separación, un mandato que trascendía cualquier emoción o inclinación personal. Cualquier acto que pareciera cruel, en realidad era un acto de servicio al orden cósmico. En el corazón de la existencia misma, donde las leyes de la física se entrelazan con los susurros del destino, Cerbero no era una entidad nacida del azar, sino una arquitectura cósmica deliberada. Su propósito primordial era funcionar como un engranaje crucial en la vasta maquinaria del cosmos, una fuerza estabilizadora cuya mera presencia impedía que el delicado equilibrio se desmoronara en el caos total. No era un guardián por elección, sino por diseño, una manifestación tangible de la necesidad primordial de orden en un universo propenso a la entropía y la anarquía. Su esencia estaba tejida con los hilos primigenios de la creación, infundida con la autoridad silenciosa pero inquebrantable que subyacía a toda realidad. Cerbero era la personificación del límite, el ancla que mantenía a raya las fuerzas incontrolables que amenazaban con desgarrar el tejido mismo del espacio-tiempo. Cada uno de sus movimientos, cada pulso de su ser, resonaba a través de las dimensiones, recalibrando las energías cósmicas y asegurando que la rueda del universo continuara girando sin interrupción. Su nacimiento en la penumbra no fue un evento de luz cegadora o proclamaciones grandiosas, sino un alumbramiento sutil, casi imperceptible para la mayoría. Fue el momento en que la necesidad cósmica dio forma a la materia y la energía, condensando la esencia misma de la estabilidad en una forma formidable y aterradora. Cerbero surgió como la respuesta inherente del universo a la posibilidad del colapso, un guardián silencioso cuya lealtad no residía en la devoción, sino en la propia naturaleza de su ser, forjada en las sombras para mantener a raya la oscuridad más profunda. En las profundidades del Tártaro, donde las sombras danzaban con la esencia misma de lo efímero, nació Cerbero. No fue un alumbramiento como los de los mortales, sino una coalescencia de voluntades olvidadas y ecos de pactos antiguos. Su existencia no respondía a un capricho divino, sino a la imperiosa necesidad de un guardián, una entidad cuya función primordial era mantener la línea divisoria entre los reinos de los vivos y los de los muertos. Su propósito no residía en la aniquilación, sino en la preservación de un orden cósmico inquebrantable. El joven Cerbero, aún inexperto en la vastedad de su rol, comprendió que su deber era solitario. No habría camaradería en su vigilia, ni aplausos por su labor. Su existencia se definiría por la ausencia de transgresión, por el silencio de las almas que intentaban cruzar sin permiso. La carga de este equilibrio, la responsabilidad de asegurar que la vida fluyera en su cauce y la muerte reinara en el suyo, era un peso inmenso, pero esencial para la continuidad de todas las cosas. Desde su nacimiento en la penumbra, Cerbero aprendió a leer las corrientes del más allá, a discernir las vibraciones de las almas perdidas y a anticipar los intentos de fuga o invasión. Su figura, compuesta de una tenacidad forjada en la soledad y una lealtad incuestionable hacia su propósito, se convirtió en el pilar silencioso que sostenía el delicado balance entre la existencia y la no existencia, un guardián imperturbable en la frontera eterna. El aire en el reino de las sombras era espeso y vibrante con una energía primordial. No era un lugar de vida tal como la conocían los mortales, sino un nexo de almas, un eco de existencias. Aquí, entre las formaciones rocosas de obsidiana y las nieblas eternas, un nacimiento singular estaba a punto de ocurrir. No fue un alumbramiento común, sino una manifestación de voluntad pura, una convergencia de propósitos ancestrales. De las profundidades de la penumbra surgió una forma. No tenía la fragilidad de un recién nacido de carne y hueso, sino la solidez de un propósito encarnado. Era una criatura tejida de la misma esencia del lugar,
las sombras que danzaban en los límites de la percepción, la lealtad incuestionable que anclaba la existencia misma y el eco de las leyes que gobernaban la dualidad de los mundos. Su primera inhalación no fue de aire, sino de la propia quietud del Averno. Un gruñido resonó en el vacío, no un sonido nacido del dolor o la ira, sino de una profunda e innata comprensión de su rol. Era la advertencia del deber, la expresión audible de la ley inquebrantable que no solo regía este reino sombrío, sino que también servía como guardián de la frontera con el mundo de los vivos. Este no era un rugido de amenaza, sino el sonido de una promesa, la confirmación de su naturaleza como protector. En ese primer instante de conciencia, reconoció su destino, ser el guardián de las puertas que separaban la luz de la oscuridad, la vida de la muerte, el orden del caos. Su existencia era una manifestación de esta dualidad, un ser forjado en las sombras para mantener el equilibrio. El sonido de su voz era la primera piedra angular de esa responsabilidad, una ley viviente, un eco eterno de la vigilancia que definiría su ser. En las profundidades donde la luz del sol nunca alcanza, donde los ecos del mundo mortal se desvanecen en un silencio perpetuo, nació Cerbero. No fue un nacimiento común, de carne y hueso, sino una coalescencia de sombras primigenias y el aliento helado del olvido. Fue concebido en la convergencia de planos, en el punto exacto donde la existencia flaquea y la nada se cierne. Su esencia se forjó con la lealtad inquebrantable hacia un propósito, una misión que trascendía la vida misma, ser el guardián eterno. Cerbero no era simplemente un ser, era el concepto mismo de la frontera, la línea intangible que separaba el reino de los vivos del dominio de los muertos, el velo que cubría el misterio del más allá. Su forma, manifestación de esta dualidad, era un reflejo de su función, imponente, multifacético, capaz de inspirar temor y un respeto reverencial a partes iguales. Cada cabeza, un centinela vigilante. Cada gruñido, un aviso de la irrevocable voluntad del umbral que custodiaba. Desde su génesis, Cerbero entendió su rol como una obligación intrínseca. No había libre albedrío en su creación, sino una dedicación absoluta a mantener la barrera. El ser y el no ser eran los dos reinos que juró proteger, impidiendo que las almas errantes cruzaran sin permiso y que las entidades prohibidas invadieran el espacio de los vivos. Su existencia era la personificación de la ley cósmica, la lealtad inmutable grabada en su propia esencia desde el instante de su nacimiento en la penumbra. Desde la esencia misma de la noche primordial, donde las estrellas aún no habían tejido sus destinos en el tapiz del cosmos, surgió una entidad. No fue un nacimiento en el sentido mortal, sino una manifestación forjada por la ineludible necesidad de equilibrio. Cerbero, cuyo nombre resonaba como un eco en el vacío, fue concebido no por amor o azar, sino como un pilar insustituible de un orden cósmico que amenazaba con desmoronarse. Su ser era un juramento viviente, una promesa sellada en las entrañas de la oscuridad destinada a la vigilancia incesante y al silencio perpetuo. Cada fibra de su existencia estaba intrínsecamente ligada a esta imposición divina, un guardián nacido de necesidad, no de voluntad. La imposición de su existencia era un eco directo de las fuerzas primigenias que gobernaban la creación y la destrucción. No era una lección, sino un decreto incrustado en la estructura misma de la realidad. El silencio era su primer aliento, la vigilancia su latido eterno. Cerbero fue tallado en la penumbra, un ser cuya forma y propósito estaban definidos por la ausencia de luz y la constante alerta. Su juramento no era un voto, sino una condición inherente a su naturaleza, una garantía de que las sombras que lo envolvían jamás serían vulneradas por la imprudencia o la ambición desmedida. Estaba predestinado a ser el centinela silencioso, el guardián inquebrantable de aquello que yacía oculto, envuelto en la solemnidad de su deber eterno. Desde el crisol primordial, donde las fuerzas del orden y la entropía danzaban en un perpetuo equilibrio, nació Cerbero. No fue concebido por la luz ni engendrado por la bondad, sino forjado en las sombras más profundas e inmemoriales, un ser intrínsecamente ligado a la naturaleza misma del caos, pero no como un agente de destrucción sin sentido,
Su esencia misma era la encarnación de la necesidad del caos para mantener la estabilidad, un guardián de los extremos que evitaba que uno consumiera al otro. En sus primeros eones de existencia, Cerbero vagó por los planos intermedios, vastos reinos de potencial y posibilidades aún no manifestadas. Fue testigo del nacimiento de estrellas, del colapso de civilizaciones etéreas y de la silenciosa gestación de universos nacientes. Durante este tiempo, su comprensión de la existencia se profundizó. Se dio cuenta de que la verdadera amenaza no residía en el caos en sí, sino en la ausencia de éste, en la estasis paralizante que sofocaba la evolución y la vitalidad. Por ello, su juramento silencioso se forjó no a una deidad o a un propósito malévolo, sino al delicado e incesante equilibrio que sostenía la realidad misma, un pacto de lealtad inquebrantable con la dualidad inherente a toda creación. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.